Le doy la bienvenida al senador Noé Castañón, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Guillermo, y un placer estar aquí en este importante noticiero. Bueno, tema relevante de estos días es el INAI, la falta de designación de 3 comisionados, 2 desde casi año y medio atrás, uno más desde hace algunos meses, tema que mantiene o ha mantenido en el tiempo pasado un tanto inmovilizado al INAI, ahora con un cierto respiro, una cierta bocanada de oxígeno que le dio la Corte para poder sesionar si están presentes sus 4 integrantes, pero faltan 3 y la mayoría para sesionar debería estar integrada por 5. La Corte le ha dado un permiso temporal al INAI para sesionar con sus 4 integrantes presentes, pero no es la normalidad. Dame tu opinión sobre lo que está sucediendo ahora que la Corte ha exhortado al Senado a aprobar estas 3 designaciones de comisionados del INAI antes de que acabe el periodo ordinario de sesiones en el mes de diciembre. Senador Noé Castañón. Gracias, Guillermo. Y qué importante retomar lamentable tema. Hoy, a partir de una resolución, como bien lo dices, de la Suprema Corte de Justicia, que en plenas facultades ordena al Poder Legislativo a legislar en esta omisión que ha tenido para nombrar a los 3 comisionados pendientes. 2 de ellos que derivan de esta sentencia en obligación, uno no, porque está aún sub judice, así se dice cuando está pendiente de resolverse algún medio de impugnación como el que se presentó, pero tenemos la obligación de que antes de que finalice este periodo de sesiones, el 15 de diciembre, nombremos o se proponga al Pleno, porque aquí viene la salvedad preocupante que ha dicho Morena y sus aliados, se proponga al Pleno el nombramiento de 2 de las vacantes que hay. Si bien es cierto que la Suprema Corte ya ha permitido al INAI funcionar en pleno de 4 miembros que están componiendo hoy este órgano y ausentes de 3, esto no es la regularidad. Y la gravedad de este órgano es el que respalda la información y datos personales de toda la ciudadanía, por eso su importancia. Y decía yo con preocupación la obligación que tenemos hoy en el Senado para sacar adelante y presentar al Pleno las propuestas de 2 comisionados o comisionadas, porque ya anunció Morena que sí lo hará, pero que no garantiza el consenso. Caray, es una forma de hacer un fraude a la ley, nuevamente, ahora de burlar una sentencia que obligatoriamente da la facultad al Senado de ejercer, no otra cosa, sino su facultad exclusiva de nombrar. No estamos haciendo algo extraordinario, está en nuestra facultad nombrar a los comisionados y no se ha querido hacer. Es grave que seguimos con un órgano tan importante para el Estado mexicano con estas carencias de miembros. Esperemos que en los próximos días se suban al Pleno y yo apelo a la buena voluntad de las legisladoras y los legisladores que lleguemos a un consenso y ya dotemos a ese organismo autónomo de la mayoría necesaria para regularizar sus funciones. El INAI es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Tiene que ver con todos nosotros para proteger nuestra información personal, pero también para acceder a la información que tendría que ser pública y también para que haya transparencia, particularmente en el ejercicio del poder público. Decías que es una facultad que tiene el Senado, pero también es un deber constitucional. Es decir, no es que hay por capricho ahora que el Senado nombre a los comisionados que faltan, no, es una obligación constitucional con la cual ha incumplido el Senado de la República hasta hoy. Así es, y es importantísimo precisarlo, sobre todo hoy en día que ha sido tan cuestionado el actuar de la Suprema Corte del Poder Judicial y se interpreta como una intromisión, y no hay ninguna intromisión, es simplemente el cumplimiento de la legalidad, de lo que está ordenado, lo dices tú bien, una obligación del Senado
a integrar órganos. Una obligación que se ve soslayada muchas veces por caprichos o voluntades obscuras del grupo mayoritario. Y lo vivimos ayer mismo en el Senado, cuando el Senado, de una manera mañosa, anuló los votos para nombrar a una magistrada en la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Es decir, nuevamente el Senado y la mayoría en el Senado demuestra su interés de no cumplir con el mandato constitucional de los nombramientos. Y aquí hay que ser enfático, como lo dices tú. Es una obligación. No nos están pidiendo hacer otra cosa que no esté debidamente fundamentada en nuestra naturaleza y nuestra función constitucional. No es un favor, no es un capricho, es una obligación, y para eso estamos en el Senado, para cumplir con la Constitución. Es una facultad y es un deber constitucional. Hay que decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interviene en este asunto a partir de una acción de inconstitucionalidad presentada por el propio INAI. Acción de inconstitucionalidad que lleva al Senado a analizar el caso, que lleva a la Suprema Corte a analizar el caso, porque el primer deber, y diría yo prácticamente el único deber de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es garantizar el respeto a la Constitución. Dicho esto, hay que señalar que hay una serie de nombramientos, no solo los del INAI, sino muchos más que están pendientes en el Senado, algunos de los cuales, la mayoría, tienen que ver con la designación de autoridades electorales cuando estamos en la antesala del proceso electoral más grande de la historia del país. Así es, muchos pendientes, más los que se van acumulando, porque a finales de este mes de octubre finalizarán en sus funciones 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es la sala que va a calificar la elección presidencial el año que viene y que se sumará a esa gran lista de pendientes que tenemos en nombramientos de magistrados electorales en todo el país, en magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y otro tanto como el INAI que tenemos pendientes y que no evidencian otra cosa sino ese impas que quiere el gobierno para no tener operatividad plena en los órganos autónomos y mucho más en los organismos jurisdiccionales como son las autoridades electorales que hoy son tan necesarias en vísperas del periodo electoral. Senador Noé Castañón, quiero rescatar algo que decías en una de tus respuestas, y es el hecho de que Morena actúa mañosamente en este tema, porque acata la decisión de la Corte, subiendo la discusión para la selección de los comisionados, pero si la mayoría, que es Morena, vota en contra, pues no pueden ser electos ni designados para ese fin. Es decir, cumple a sabiendas de que va a haber un incumplimiento al final, porque la mayoría habrá de pronunciarse en contrario. Así es, recuérdese esa frase virreinal del obedézcase pero no se cumpla, y es lo que Morena hoy parece querer retomar de ese antaño que está muy lejos de la vida democrática de México. Va a simular, por declaraciones que han hecho ya las propias autoridades internas del grupo mayoritario en el Senado, va a cumplir con subir al Pleno algunas propuestas, pero estas, al requerir una votación calificada, pretenden anular o hacer alguna fraude a la ley, fraude a la sentencia para simular el cumplimiento y seguir afectando el funcionamiento de los órganos. Es grave, hay que señalarlo, porque tampoco es que se esté queriendo cumplir, y sí se quiere seguir haciendo una polarización con los otros órganos del Estado mexicano, y eso creo que ya lo deberíamos de estar superando, más en vísperas de las elecciones que van a tenerse el año que viene y en donde se renovará la propia Cámara. Platicaba yo con un abogado constitucionalista y me daba su opinión en el sentido de que Morena está estirando demasiado la liga. ¿Y a qué se refería con este comentario el abogado? Se refería a que podría entrar el Senado en desacato, y un desacato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene consecuencias legales, senador.
Así es, lo hemos señalado, Guillermo, con las compañeras y los compañeros en múltiples ocasiones, que el desacato a una sentencia judicial dictada en términos de la ley que nosotros mismos aprobamos, porque toda la reglamentación a nivel nacional pasa por las cámaras en su creación y es la Suprema Corte en vías de sus juzgados, colegiados, Suprema Corte, Pleno de la Suprema Corte, quien aplica la ley que nosotros aprobamos. No es nada extraordinario, es algo cotidiano que nos pasa a toda la ciudadanía y que no está exenta en el cumplimiento ningún poder ni ninguna dependencia. No solo están estirando la liga, están desobedeciendo a la propia Carta Magna que les dio la facultad de representación en los diversos aspectos de la vida pública, ya sea el legislativo, ya sea el ejecutivo, incluso están desacatando la norma que está revisando el otro poder, el judicial, en pleno funcionamiento de sus facultades. ¿Cuál puede ser la consecuencia? Desacato, inhabilitación, prohibir la participación en algún otro proceso y, bueno, multas, apercibimientos, ¿no? Pero la gravedad llega incluso a la deshabilitación. Déjame preguntarte finalmente, ya no en tu calidad de especialista en esta materia, sino en tu facultad de integrante como secretario de la Comisión Panamérica del Norte, ¿cuáles son las expectativas que se tienen de la reunión de alto nivel en materia de seguridad que se va a llevar a cabo mañana? Hoy la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, nos pintó un México en materia migratoria que solo existe en su imaginación, pero que está muy distante de la realidad que se confronta en la frontera sur y en la frontera norte de nuestro país. Se va a hablar de migración, preocupa mucho a Estados Unidos, pero también se va a hablar de seguridad, preocupa mucho a Estados Unidos, particularmente el tráfico de fentanilo, y da la impresión que vienen con la espada desenvainada los altos funcionarios de Estados Unidos que se encontrarán con sus contrapartes mexicanas. ¿Cuál es la expectativa de este encuentro? La expectativa es alta, sin duda. No solo, yo no diría que vienen con las espadas desenvainadas, vienen con una preocupación sentida y real, porque el fenómeno migratorio es algo que vivimos, y ahí te contestaría yo como legislador de Chiapas, en el sureste, desde el inicio de este sexenio, y que no ha tenido el mejor de los manejos. Incluso en la relación con nuestro vecino del norte ha tenido sus asegúnes a conveniencia de los vecinos, trastocando los temas de seguridad transfronteriza y los temas de seguridad interna del país. Adicionalmente, el tema del fentanilo, que es un fenómeno que está sucediendo en México y que se ha desconocido o minimizado por el actual gobierno, creo que es un tema legítimo que no solamente afecta a nuestro vecino del norte. No se puede explicar la violencia que estamos viviendo en el país sin estos bases o precursores de estos estupefacientes que crean esta descomposición social y crean ese ambiente de inseguridad que nos preocupa en la política interior, y lo decía bien el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en Diputados hoy en la comparecencia, incluso señalando al ex delegado Garduño por los malos manejos en las estaciones migratorias de hace un año y los sucesos lamentables, pero también la descomposición social en seguridad interna y la repercusión con nuestro vecino del norte, que no es una preocupación menor. Entonces yo creo que más que espadas desenvainadas son legítimas las preocupaciones de nuestro socio, de nuestro vecino, y deben de ser legítimas las que debemos tener al interior del país, porque no estamos ni siquiera pintando una realidad en el discurso. Cuando hablo de espadas desenvainadas me refiero particularmente a las declaraciones del fiscal general de los Estados Unidos, Garland, quien ha dicho que va sobre todos los chapitos, es decir, sí, va sobre el cártel de Sinaloa, que algunos han querido suponer que no ha sido tan perseguido como debía haberlo sido en el actual gobierno. Y cuando dice que va por todos los chapitos es que el gobierno de Estados Unidos espera tenerlos bajo su custodia en un tiempo previo a la elección del 2024 que ya está
muy cerca. Pero pues ya veremos qué Ya pasa en la veremos. reunión. Lamentable que sea otro país el que quiera poner orden y Estado de Derecho en México. En nuestra casa. Así es. Así es. Grave lo que está pasando en tu tierra, por cierto, allá en Muy Chiapas. grave, muy grave. En materia y de seguridad, Y de atención urgente. de atención urgente, o se pueden desbordar las cosas. Senador Noé Castañón, gracias por venir al estudio, gracias por estar en el programa. Gracias, Guillermo. Un saludo a todo tu auditorio. Hasta pronto, muchas gracias.